Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Maizago. Bueno, este video va a ser un poco largo. Hoy quiero hablar de un tema que me es difícil resumir. Entonces, si este video de repente se te hace muy pesado, pues ponle en pausa y otro día lo ves. Pero hoy quiero compartirte una reflexión, ¿vale? Em, Hay veces que nos pasan cosas que no sabemos cómo superar. A veces el dolor es tan grande que nos termina de quebrar y nos deprimimos, queremos hacer cosas que son bastante trágicas, como quererte suicidar o lastimarte. Y bueno, quiero hablar sobre este tipo de situaciones, sobre qué hacer, sobre cómo podemos salir adelante de las situaciones difíciles. Bueno, eh, quiero empezar por contarte un poco de mi historia. Cuando yo tenía 20 años, mi papá falleció. Y eso me deprimió mucho, me hizo sentir como que ya no tenía sentido estar vivo. Y unos meses después, unos 3 meses después más o menos, yo estaba en la cocina de mi casa, pues a punto de cortarme las venas. Ese fue un momento fuerte para mí porque, pues, digo, siempre estaba como deprimido y triste, pero creo que ese fue el momento cuando me di cuenta de que algo no estaba bien en mí, ¿vale? Tengo otro momento muy puntual, unos años después, unos 4 años después, donde confío en una persona que era mi mentora de desarrollo personal en ese momento y me pide y que invierta mi dinero. Y bueno, un poco después, como 2 meses después, pues me dice, la confronto y le digo, oye, pues, ¿qué onda, no? ¿Dónde están los resultados de mi inversión? Y me dice, bueno, pues te he robado tu dinero, así que tienes dos opciones, o te largas de mi empresa o te quedas a trabajar para tratar de recuperarlo, ¿no? Y bueno, yo diría que ahorita la tercera ocasión más fuerte que he vivido en mi vida, eh, pues esta parte de ir al hospital, que llevo un mes y unos días de que caí en el hospital, de que casi muero ahogado con mi propio vómito, y al final pues tuvieron que hacerme una operación para quitarme el apéndice. Considero que son situaciones tal vez un poco complejas, ¿no? Todos los seres humanos vivimos cosas como divorcios, perder un empleo, perder un ser querido, que te detecten una enfermedad, perder tal vez algún miembro del cuerpo, no lo sé, que un negocio fracase, que tu matrimonio termine, que te engañe tu pareja. Siempre vivimos este tipo de situaciones complejas que son parte de ser un humano, de estar vivo. Y hoy quiero hablar de cómo gestionar ese tipo de cosas, basándome en cómo lo viví en ese momento, y cómo después de aprender ciertas herramientas, pues me facilitó más el camino. Y bueno, el primer concepto que te quiero hablar es la logoterapia. La logoterapia la inventó Víctor Frank. Bueno, yo leí de él por primera vez en su libro El hombre en busca de sentido. En este libro él te habla acerca de cómo él vivió en los campos nazi, en los campos de concentración, y él te cuenta él cómo vivía esto, ¿no? Cómo veía que la gente que entraba y que no tenían razones para estar vivos, pues se morían. Y él se sorprendía mucho de cómo él se veía a sí mismo y veía sus manos y veía que eran los puros huesos y decía, es que ¿por qué sigo vivo, no? Y él, en esta parte, él descubre la logoterapia. Bueno, él le pone así a este descubrimiento que tuvo, donde lo que él dice es que para que tú puedas tolerar las situaciones difíciles, lo que tienes que hacer es darle un sentido al dolor. Em, Cuando nosotros vivimos algo y simplemente nos preguntamos por qué, lo que hacemos es darnos razones, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando perdí el dinero es tal vez la que más me acuerdo mucho que me preguntaba el por qué, ¿no? El todo el tiempo, ¿por qué perdí el dinero? Y mi mente me decía, pues por pendejo. Y yo, bueno, pues sí, tienes razón, mente. O cuando el papá falleció, ¿no? ¿Por qué se murió mi papá? No, pues porque Dios te odia. Y cuando nosotros preguntamos por qué, lo que estamos haciendo es como darle la oportunidad al ego, a la mente, a que nos lastime, a que nos castigue,
porque él tiene razones y ni siquiera quiere decir que las razones sean lógicas, simplemente él está hablando de lo que él cree que debe de decirte y nosotros creemos que es verdad y nos sentimos más, nos sentimos peor cada ocasión que hacemos esto porque es como justificar el por qué debemos de estar ahí. Entonces, la logoterapia lo que nos dice es, hay que darle un sentido al dolor. En lugar de estarnos preguntando por qué, mejor hay que preguntar ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué me pasó esta situación? Y yo, esto lo apliqué mucho en la parte de cuando perdí dinero, de esta segunda situación que te conté, porque me sentía muy mal. Me acuerdo mucho estar en el cuarto que está por allá, estar tirado en un sillón, deprimido, estuve jugando videojuegos y solamente era lo único que hacía, comía, jugaba videojuegos y me torturaba preguntándome cómo pude perder esa cantidad de dinero. Y me acuerdo mucho porque me empecé a preguntar para qué, ¿no? Y decía, ¿para qué perdí dinero, no? Y decía, pues para no ser tan pendejo. Y decía, bueno, está bien. Al inicio mis razones pues eran como muy negativas, pero al final del día funcionaba. Aquí la parte con la logoterapia es que el sentido no tiene que ser lógico para todos los demás, sino simplemente tiene que ser lógico para ti. Una de las cosas que me ayudó en su momento, pues cuando lo logré encontrar y dije, me pasó para entender que tenía que salir de ese lugar. Y como que eso me hizo como cierto sentido y dije, ah, pues está bien, ¿no? Y empecé a darle más razones. Entonces, cuando tú le logras dar un sentido al dolor, lo que termina pasando es que ya no lo ves como algo tan malo. Eh, Siempre nos van a pasar cosas, siempre, siempre, siempre. Y de nosotros depende qué hacemos con eso, porque no es las cosas que nos pasan, sino es nosotros qué elegimos ver y cómo elegimos reaccionar de acuerdo a lo que vimos. Entonces, cuando tú le das un sentido al dolor, es como si esa situación que parece tan, tan, tan terrible, la vieras como un regalo, ¿no? Yo te puedo decir hoy, ya que pasaron varios años, pues yo digo, bueno, gracias, qué bueno que me pasó, ¿no? Porque gracias a esas situaciones que me han pasado, bueno, he aprendido a superar los miedos. He aprendido a desarrollar las habilidades de marketing y ventas que en ese momento no tenía. Y ahorita recientemente la última, pues me hace valorar mucho mi vida, a las personas que están a mi lado, mi salud y otra vez el tema de hacer las cosas a pesar del miedo. Y creo que la parte clave aquí es que tú te estés preguntando todos los días para qué. Todos los días. O sea, en lugar de que te estés lamentando y en lugar de que te estés preguntando por qué, porque eso simplemente te lleva a castigarte más, la pregunta es para qué. Y tal vez al inicio no encuentres respuestas que te gusten. Pero si tú todos los días buscas preguntarle para qué, para qué, para qué, hay otra pregunta, es diferente. Esta es de otra técnica que se llama Access, que dice, ¿cuál es el regalo oculto que no estoy viendo en esta situación? Porque lo que dicen es que todo llega siempre con un regalo, ¿no? O sea, alguien que me gusta que es Diego Dreyfus, él dice como que pasamos por las situaciones de mierda y te metes y adentro de la mierda pues hay un regalo, ¿no? Sí, sí, o sea, todo este tipo de cosas en el libro de Napoleón Hill te dicen que es como, bueno, en el libro de Burlar al Diablo, habla acerca de que todos los problemas siempre traen consigo la semilla de la bendición. Y lo que dice es que, bueno, según en el libro Napoleón que le está interrogando al diablo, y lo que le dice es que cuando tú vives un problema, ahí mismo en ese problema que estás viviendo, hay una pequeña semilla. Y esa semilla es lo que te va a dar, digamos que mayor placer, mayor abundancia, que te va a dar más de lo que te quitó el problema. Y dice el diablo que el problema es que nosotros, como nos duele, no somos capaces de meternos a ver dónde está la semilla y que por eso la mayoría de la gente se queda con el dolor, pero nunca se meten a ver a profundidad qué hay en el dolor, porque si lo hicieran, descubrirían que dentro de ese dolor está la semilla para construir algo más grande, algo mejor. Y eso es como algo, es como lo mismo, ¿no? O sea, te estoy hablando de diferentes autores, diferentes personas, pero es lo mismo. Yo pienso que cada vez que nos pasan estas situaciones, nos están preparando para algo más grande y depende mucho de nosotros de qué hagamos. Hay N cantidad de situaciones que nos van a pasar y tú eliges si esas situaciones te terminan de destruir o te construyen. Al inicio, claro que te vas a sentir mal, no vas a tener ganas de avanzar,
pero eso te ayuda a darte cuenta qué es lo que no estaba tan bien en tu vida. Por ejemplo, ahorita esta última vez de la operación, pues no sé si gracias a la experiencia que he tenido en estos últimos 11 años, yo pude voltear, ver la situación y decir, eh, esto me está pasando a mí para ayudarme a valorar cosas. Porque según las constelaciones familiares, todas las cosas negativas siempre nos pasan para conectarnos a la vida. Y es complejo verlo en ese sentido, pero pienso que puede ser así. Entonces, si estás viviendo algo complicado, lo primero que te quiero decir es, encuéntrale un para qué, encuéntrale un sentido. Cuando tú logres darle un sentido al dolor, eso te va a ayudar a que sea más tolerable para ti y que puedas vivirlo de una forma diferente. Quiero darte una segunda recomendación. Esta segunda recomendación quiere decir que resignifiques el dolor. El dolor no lo puedes evitar, pero el sufrimiento es opcional. Eh, es una frase de una película, pero es totalmente cierta. Y, y es que el dolor no lo podemos evitar, o sea, el que te duela significa que estás vivo. Y te quiero contar una historia que fue como yo lo entendí de la mejor forma posible. Yo tengo un amigo que se llama Lalo Ayala y este amigo era un deportista increíble y de repente le da una embolia cerebral y él se quedó en coma y luego por fin pudo reaccionar, pero ya no podía mover su cuerpo, ¿no? Él, no me acuerdo cómo se le llama esto, si es parapléjico, pero el punto es que ya no podía moverse, ¿no? Solo movía los ojos, pero no podía ni hablar, no podía hacer nada. Y él te cuenta toda su historia de cómo va avanzando. Y bueno, Lalo en algún momento, él dice que él no sentía nada, ¿no? O sea, que no sentía su cuerpo, que si tú lo tocabas, pues él no sentía que lo tocaras. Y un día dice que su primo, que se lo saca en la silla de ruedas y que van, corre, corre ahí, que para que sintiera el viento en la cara, que porque pues él no sentía nada. Y entonces en eso que van con la silla, sale volando, ¿no? Se tropiezan, sale volando, y Lalo sale volando y ¡pum! Se estrella contra la banqueta. Y entonces, el primo muy asustado, ¿no? Ay, Lalo, y esto. Y Lalo, pues obviamente se lastimó la cara, se sangró, todo esto. Pero dice Lalo que estaba tan feliz por sentir dolor, porque le habían dicho que él no era capaz de sentir y él no sentía, pero agarró y ese golpe lo hizo sentir el dolor. Y él estaba tan feliz de sentir el dolor porque el dolor le estaba dando una sensación que él creyó que jamás iba a volver a sentir en su vida. Y entonces esa sensación de dolor le dio como la esperanza de que él podía volver a sentir, porque si era capaz de sentir el dolor, podía sentir otro tipo de emociones. Y bueno, también el dolor, bueno, yo lo he vivido así, creo que el dolor nos recuerda que estamos vivos. Creo que si ya no te doliera, es porque ya no estás vivo de alguna manera. Entonces, a mí siempre que algo me duele muchísimo, me digo esa frase, no sé si es buena o no, pero a mí me ayuda mucho decirme que si me está doliendo es porque aún estoy vivo y que si me está doliendo es porque hay algo que sanar. Entonces, resignificar el dolor quiere decir que le des una nueva razón a por qué ese dolor es bueno o por qué ese dolor te ayuda. A mí particularmente me ayuda a decirme dos cosas. Una, que el dolor me está ayudando a darme cuenta qué heridas tengo o qué partes de mi cuerpo, de mi esencia, de mis emociones, de mi niño interior, no me había dado cuenta que había que sanar y gracias a ese dolor me está diciendo, aquí hay que sanar. Entonces lo primero siempre es como, ok, el dolor me está ayudando a entender dónde hay que sanar para poder continuar y que no me vuelva a quebrar aquí en esta parte. La segunda cosa que yo me digo siempre es que el dolor es una señal de que aún sigo vivo, porque es fácil, bueno, estaba sonando ahorita el teléfono aquí de la casa, pero no voy a parar el video. Es fácil que tú creas que el dolor es malo, pero a mí me gusta mucho pensar que cuando algo te duele es porque aún estás vivo, porque aún hay cosas que puedes hacer, porque aún hay cosas que puedes cambiar, porque en algún momento vamos a dejar de sentir dolor. Y también creo que es mucho un tema de progreso, o yo lo quiero ver así, ¿no? Siempre podemos elegir si queremos progresar por nuestra cuenta o si la misma vida nos va a empujar y vamos a progresar. Entonces, el dolor nos recuerda que somos humanos, nos recuerda la vulnerabilidad que tenemos
y también nos hace valorar y apreciar pues la vida, agradecer lo que tenemos, porque al final del día es eso. Entonces, resignificar el dolor también te ayuda mucho, ¿va? Y bueno, la tercera herramienta que te quiero compartir es, yo pienso que la más útil o la más poderosa que a mí me ha sido de mucho valor. No digo que una sea mejor que otra, ocupa todas, pero la tercera es empoderar tu historia. Em, Cuando nosotros somos víctimas de nuestra historia, no podemos hacer nada, porque una víctima no se puede defender, una víctima simplemente se somete. Cuando tú dices, es que me pasó, no hay nada que puedas hacer. Y quiero contártelo con este ejemplo. Yo te conté que la segunda cosa es que perdí dinero, ¿no? Y al inicio yo lo que decía es que me robaron dinero y eso no me ayuda, no me ayuda porque yo me siento como el pobrecito al que le robaron dinero, ¿no? Ah, es que fui ingenuo y me robaron dinero y entonces perdí dinero y entonces me engañaron para dar mi dinero. Y así no me ayuda porque mientras la versión que te cuentes de tu propia vida es que tú eres el pobrecito al que le pasaron las cosas o la pobrecita, no puedes hacer nada porque una víctima no se puede defender. Entonces, lo primero es cambiar la versión y en lugar de ser la víctima es hacerte responsable. O sea, entiendo que hay situaciones como ser violada y que te roben y cosas así complejas, pero necesitas sí ponerte en el papel donde dices, es que yo soy responsable en cierto aspecto, porque si yo no me hago responsable de lo que pasó, no puedo cambiar nada, no puedo hacer nada. Es como si fuera una víctima y una víctima solamente se queda paralizada. Entonces, cuando tú te vuelves como responsable de la situación, y aquí no quiero ponerme a discutir de si está bien o está mal lo que pasa, no es el tema. Eh, Hablando de forma espiritual, todo lo que pasa es perfecto y siempre será perfecto y cada persona tiene que vivir experiencias porque así su alma lo ha elegido y cada una de esas experiencias siempre te da la semilla para llevarte a algo más grande, entonces no le veo el sentido discutir eso aquí, pero sí siento que cuando necesitas y cambias la historia, y entonces, por ejemplo, en mi caso dije, no, no me robaron y no perdí dinero. Más bien, yo elegí pagar ese dinero para aprender una lección. O yo perdí el dinero, pero ya estoy cambiando. O sea, en lugar de me robaron, es yo perdí. O tal cual yo decidí invertir ese dinero para ganar una lección. Y entonces, ¿qué pasa? Que cambia totalmente el enfoque, porque en el me robaron, yo soy una víctima a la cual no hizo nada. Pero en el yo perdí o yo elegí invertir mi dinero para aprender esta lección a través de esto, cambia todo, porque entonces yo agarro y yo digo, ah, yo lo hice. Entonces, si yo lo hice, yo puedo mejorar, yo puedo cambiar, yo puedo hacer algo diferente. Entonces, la primera parte para empoderar tu historia sería que te hagas responsable de lo que pasó. De la parte que te toca, obviamente hay cosas que no te tocan, pero una parte sí te toca. Entonces, hazte responsable de lo que te toca. Y si tú sientes que de todos modos eres la pobre víctima, entonces cámbiala a una versión que te haga un poco más tolerable esto, pero donde sí sientas que tú tienes control para que haya algo que puedas cambiar. Entonces, eso es lo primero. Ahora, ¿qué sigue después de eso? Cuéntate la versión que más te ayude. Cuando mi papá falleció, eso no me ayudaba, me hacía sentir como que me había abandonado, me hacía sentir como que Dios era malo, como que la vida era cruel y como que no tenía sentido estar vivo, ¿no? Y esa versión no me ayudaba, no me ayudaba para nada contarme esta historia donde Dios era el malo que quitaba las cosas y bueno, entonces la versión que yo elegí contarme fue la siguiente. Mi papá había trascendido o él se había ido para que yo pudiera entender una gran lección y esa lección era que yo también iba a morir algún día y entonces que viviera el resto de mi vida mientras estuviera. Porque antes de eso yo tenía mucho miedo y todo el tiempo pensaba en qué va a pasar, en qué van a decir, en... y vivía con miedo y vivía reprimido y entonces cuando él muere me hace darme cuenta de lo cerca que está la muerte, me hace darme cuenta de que es una estupidez pensar en el qué dirán y en lo que puede salir mal. Y eso me obliga a darme cuenta de que hay que hacer cambios, me obliga a tomar acciones y decisiones que nunca había tomado. Y yo siempre he pensado que el último regalo de mi papá fue darme como ese amor y decirme, hijo, es que tienes que vivir.
Yo no sé si esa fue lo que pasó, pero eso es lo que yo me digo a mí para poder avanzar y ver esta situación de una forma diferente. Cuando pierdo el dinero, lo que me dije a mí mismo fue que ese dinero lo pagué para poder tener mi libertad, porque de otra manera me hubiera quedado en ese lugar todo el tiempo. Y al haber perdido, al haber pagado por esa elección, lo que esa persona me enseñó fue que yo era suficiente para poder hacer mi propio proyecto. Me enseñó que yo tenía que continuar y me enseñó a no depender de nadie más. Porque esa persona, yo caí porque yo quería que ella me sacara adelante, que me diera mi libertad financiera, y ahí entendí que a nadie le va a importar más tus finanzas y tus sueños más que a ti. Entonces, esa lección lo aprendí ahí. Entonces, yo veo esto de esa forma y digo, wow, qué barato me salió, ¿no? Porque gracias a eso pude salir y he aprendido más cosas y he ido a otros lugares y digo, qué padre, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, el haber perdido el apéndice y estar cerca de la muerte, pues me hace entender que yo elegí estar vivo, que yo elegí estar vivo y que tengo esta segunda oportunidad porque la forma en la que lo veo es que yo en realidad debía haber muerto ese día, pero la vida es tan generosa y tan amable conmigo que me dio la oportunidad de estar una vez más aquí. Y me gusta verlo de esa forma porque me ayuda a tolerar cosas, me ayuda a avanzar, me ayuda a ver lo diferente. Y lo que quiero decir con esto es que tu historia no está definido. Muchas veces nosotros creemos que nuestras historias nos definen y que lo que nos pasó nos va a definir, creemos que nuestra infancia nos define, eh, creemos que porque cuando eras niño te violaron o no estuvo papá o no estuvo mamá, creemos que eso te va a dejar marcado de por vida y no es verdad, o sea, la historia es lo que te pasa, pero tú eliges qué versión te quieres contar. Y escuchaba recientemente a Tony Robbins y decía, ¿por qué no convertir tu peor momento en el mejor momento de tu vida? Yo de la situación de quererme suicidar, que en ese momento fue mi peor momento, decidí convertirlo en algo para inspirar a otras personas. He hablado de este tema muchas veces, escribí un libro sobre ello y, y yo lo ocupo mucho porque me impulsó. Y siempre que algo me pasa, siempre que algo me pasa, siempre digo, es que esto lo voy a convertir en algo más grande. Recientemente esta parte de la operación, pues yo digo, me está enseñando a vivir, ¿no? Y en algún momento algo de todo esto, pues lo tendré que aplicar para ayudar a otras personas. Entonces, lo que viviste no te define, pero sí te define lo que te cuentes acerca de lo que viviste. ¿Qué historia te estás contando todos los días? ¿Qué historia? ¿Y esa historia te empodera o te quita fuerza? Porque si te quita fuerza, pues tal vez lo mejor sea no volverla a contar. Pero si esa historia te empodera, hay que aceptarla con gusto, hay que entender que simplemente fue algo que pasó y gracias a eso es que somos mejores seres humanos, es que estamos vivos y es que gracias a eso tuvimos un impulso. Yo creo que siempre que nosotros vivimos situación, nuestra vida va así, ¿no? Va de esta forma, va como subidas, bajadas, pero llega un momento donde nos estancamos en la vida. Y entonces, según los electrocardiogramas, si algo va así, lo que quiere decir es que estás muerto, ¿no? Y entonces la vida es tan amable que no te mata, sino que simplemente te manda una de estas situaciones porque eso te va a bajar. Y siempre que nosotros bajamos, tenemos la oportunidad de subir. Obviamente nosotros elegimos qué tanto bajamos, ¿no? Y esto es donde pones tu límite porque tú eliges cuánto dolor es suficiente, tú eliges hasta dónde y qué tanto quieres sufrir eso. Pero si tú, por ejemplo, agarras y dices, no, es que yo estoy bien y me gusta y estoy sufriendo, sí, pero estoy cómodo y sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando, pues va a llegar un momento donde el dolor ya es tan insoportable que por pura inercia, eso te va a obligar a subir. O tú puedes agarrar y te das cuenta que estás bajando y dices, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no quiero más y ocupas eso mismo para subir. Entonces, estas situaciones siempre son para eso. Y lo que en algún momento tal vez fue lo peor de ti, lo que más vergüenza te dio, puede ser lo que más beneficio pueda compartirle al mundo. Porque todos los seres humanos hemos vivido estas situaciones todo el tiempo. Cuando yo me quise suicidar, yo me sentía avergonzado porque yo decía, es que qué vergüenza, ¿no? Hablar de esto.
qué va a pensar la gente, qué va a pensar mi mamá, ¿no? Mi mamá que me dio la vida, que le diga, oye, mamá, me quise matar en tu cocina, ¿no? Em, y me avergonzaba de esa parte de mi vida. En otro momento de mi vida, pues tuve que prostituirme. Y ha habido muchas situaciones donde yo me siento como avergonzado de mí, de lo que hice, de cómo actué y eso. Y entonces lo que busco siempre es cómo empoderar eso. O sea, porque cuando yo traté de quitarme la vida y después lo pude superar, yo dije, es que se me hace una mamada, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nadie me haya hablado de esto? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a escribir un libro para la gente que se quiere suicidar como yo lo traté de hacer y, y es explicarles por qué no deben de hacerlo. Porque yo creía que mis problemas eran demasiado difíciles y yo creía que lo que yo pensaba y lo que yo sentía era demasiado complejo yo me di la oportunidad de ir cambiando por 10 años. Y yo, por ejemplo, cuando ya habían pasado 4 años, pues yo me sentía un poco diferente. Cuando habían pasado 6 es cuando realmente me sentí en paz y dije, ¿sabes? Es que mi vida no es tan terrible y si yo veo atrás, estaba a 6 años de cambiarla. Y entonces yo decía, ¿por qué la gente no habla de esto? Entonces yo escribí este libro esperando salvar alguna vida. Yo dije, no sé a quién le vaya a servir, no sé si esto cambie vidas, pero yo necesito compartir la forma en la que lo viví, el cómo me sentí, el cómo es que el miedo me dominaba, todo esto y lo escribí. A mi mejor opción en ese momento y después empecé a dar conferencias de eso. Cada vez que me invitaban, yo daba una conferencia y hablaba de este tema del miedo, hablaba de cómo me quise suicidar, hablaba de cómo hice todas estas cosas para superar mi miedo. Y al final siempre alguien se me acercaba y me decía, es que yo lo traté de hacer con pastillas, yo lo traté de hacer con esto. Y todo el tiempo, siempre que he compartido mi historia, siempre alguien se me acerca y me dice, yo también lo traté de hacer. ¿Qué me hace ver esto? Que nosotros como seres humanos tenemos muchos temas que son comunes, estos problemas, pero los vemos como esos problemas tabús, ¿no? Como este tema de la prostitución, las deudas, el suicidio, y son temas que son problemas que tenemos nosotros, pero que nunca hablamos de ellos por ese miedo a ser juzgados, a ser criticados. Y entonces cuando tú agarras, aceptas tu problema, cuentas una historia diferente, te das la oportunidad de sanar, porque eso es bien importante, eso no lo habéis dicho, pero es bien importante que sanes. La sanación lleva tiempo, puedes ir al psicólogo, puedes tomar terapias energéticas, puedes hacer constelaciones familiares de Reiki, Sama, cualquier cosa que a ti te ayude a estar mejor, pero una vez que logras sanarlo, te das cuenta que eres capaz de sacar muchas lecciones de su dolor. Yo lo veo que es como que agarras y ves el dolor y lo que te decía de la semilla, ¿no? Te metes a ver el dolor a las profundidades y encuentras la semilla y dices, oye, esto nunca lo había visto. Y esa semilla la empiezas a regar y entonces esa experiencia que fue tan traumática en su momento, que te destrozó tanto, resulta ser que es lo que te convierte en algo más grande. Y yo hablo mucho de estas experiencias y de lo que yo he vivido, de lo que yo he logrado sanar y que ahora puedo compartir, porque me doy cuenta que cada vez que yo hablo de estos temas es como que les permito a los demás sanar, porque se dan cuenta que no son tan terribles los problemas que ellos viven y que no están fuera de lo que están pensando. Porque cuando tú te das cuenta que alguien más te dice, oye, yo también traté de suicidarme, dicen, ah, entonces es normal, sí. Y entonces eso hace que el problema no se vea tan complejo y podemos llegar a soluciones. Y entonces, si tú sanas alguna cosa que alguien también tiene ese tema tabú donde no hablan de ello, y tú logras compartir cómo saliste adelante, compartes tu experiencia, estas lecciones, lo que estás haciendo es ayudar a otros a salir adelante. Yo es lo que he visto, que necesitamos ser un poco más vulnerables y entender que todos los seres humanos vivimos este tipo de situaciones, que no tiene nada de malo, que simplemente es agarrar y es normalizar esos problemas para encontrar soluciones, para poder empoderar cada uno de la historia de nosotros que tenemos, porque no estás solo, no estás solo, no eres el único y no eres el primer ser humano que vive eso. Hay un chingo de seres humanos que han vivido antes que tú y simplemente tienes que encontrar cómo salir. Y cuando lo hagas, compártenos tu historia. Nunca sabes a quién puedes ayudar, nunca sabes cuántas vidas puedes cambiar gracias a ese dolor que en algún momento tú sufriste.
porque tal vez lo sufriste, porque no sabías cómo lidiar con ello, pero hoy que tienes estas herramientas eres capaz de darle un nuevo giro y eso te puede ayudar a ti a continuar. Entonces, es lo que quería compartirte. Te la vuelvo a recordar estas partes. Primero, dale un sentido al dolor. Eso sería lo primero. Segundo, resignifica el dolor. El dolor te ayuda a saber que estás vivo, que hay cosas que sanar. Tercero, cuéntate una historia poderosa, cambia esta parte, hazte responsable y cuéntate la mejor versión posible para ti. Y cuarto, date la oportunidad de sanar ese dolor. Y ya si tú quieres al final, compártenos esa solución. Como esa quinta parte, compártenos esa solución y dinos cómo es que eso que tú viviste, lo que aprendiste, para que nosotros no tengamos que vivir esa experiencia y podamos enriquecernos de tu experiencia y ayuda a otros a salir adelante. Y bueno, te quería compartir esto. En otro momento hablaré un poco más a detalle de cada una de estas vivencias que he tenido, pero sí me era importante ayudarte a compartirte esto que acabo de decir. Creo que es una de las experiencias más útiles que he tenido y al final del día la clave es resignificar todo, es cambiar lo que nos estamos diciendo. Recuerda, no es lo que te está pasando, es lo que te dices de lo que está pasando, porque nosotros elegimos en qué nos enfocamos, elegimos qué queremos vivir, cómo lo queremos vivir, de qué manera lo queremos interpretar y qué queremos hacer con ello. Y bueno, solamente te quería compartir esto, agradecerte por haber visto este video hasta el final. Ten paciencia contigo, ten esperanza y lo que sea que te esté pasando, te prometo que no es tan grave. No, no hagas algo tan estúpido como quererte suicidar o lastimar a alguien o matar a alguien. Todo tiene solución. Es complejo a veces, lleva tiempo. Mi mejor consejo en otro video lo hice, que se llama Date una oportunidad, pero es date al menos 10 años para sanar eso que tanto te duele. Y sé paciente contigo, porque ese problema que tienes no fue rápido y la solución tal vez tampoco sea tan rápida. Entonces, ten calma, poco a poco y nunca sabes a dónde te va a llevar eso cuando lo logres sanar. Entonces, solo quería decirte esto. Te mando un fuerte abrazo. Espero que esto te sirva. Cuídate. Yo soy Maizago y nos vemos en un próximo video. Bye bye.